Ya han comenzado los trabajos de movimientos de tierra para terminar una vía que lleva 17 años sin acabarse. Se trata de la avenida Emérita Augusta, en la zona norte de Mérida, que comenzó a diseñarse como una gran arteria de tráfico para conectar este área con el centro y a la vez configurarse como una de las principales salidas hacia la carretera de Montijo, Proserpina y la autovía de Madrid. Se inició en plena burbuja inmobiliaria, pero la crisis no permitió acabarla entonces. Son algo más de 300 metros que se van a asfaltar ahora que de nuevo se están promoviendo urbanizaciones de viviendas nuevas en este espacio. Hoy en La Picota hablaremos del nuevo Plan General Municipal que ha comenzado su aprobación inicial en pleno, pero también de las obras pendientes del actual que aún están sin finalizar. Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, una jornada en la que vamos a intentar analizar los asuntos más importantes que nos deja la actualidad de proximidad. Hoy, para acompañarnos en este análisis, están con nosotros Julio Naranjo. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí en La Picota. Y Miguel Valdés, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fran. Y rápidamente desde aquí quería dar mi más sentido pésame a la familia de Guillermo Fernández Vara, que se ha hablado mucho estos días de su gran labor política, pero yo creo que hay una que hay que destacar más, si cabe, que es la desde el punto de vista personal, que yo creo que es si algo ha destacado Guillermo es por ser una excepcional persona, que yo creo que eso siempre va a ser más importante que el plano político, ser una buena persona, que yo creo que es el fin que tenemos que tener todos en esta vida, y creo que Guillermo lo cumplió, y eso, desde aquí dar un abrazo a todos sus familiares y amigos. Efectivamente, es lo que creo que debemos esperar cualquier ser humano, a ser una muy buena persona. Vamos a comenzar hablando precisamente de nuestro tema de cabecera, la obra que se están realizando, los trabajos que se están realizando para asfaltar unos 320 metros lineales de la avenida Emérita Augusta en Mérida, una vía que con el desarrollismo de la burbuja inmobiliaria que amplió la ciudad en la zona norte no se completó. En el Plan General Municipal esta se configuraba como una arteria principal de la ciudad que conectaba este extremo con el centro y que además ofrece una salida directa hacia la carretera de Montijo, la autovía y Proserpina. Se trata de una zona que de nuevo vuelve a estar en expansión gracias a la iniciativa de varias promociones privadas que ya ofertan viviendas nuevas en urbanizaciones con servicios adicionales. Yo no sé si habéis pasado alguna vez precisamente por esta calle. Si intentas continuar para que nuestra audiencia se ubique, está precisamente en el Mercadona de las Abadías, ¿no? Y es esa avenida que continúa y que se corta precisamente y te obliga a girar porque no llega a completar. Pues no he pasado nunca por esa calle. Mira que la última vez, creo que uno de los últimos programas que estuvimos aquí, estuve hablando de que sería bueno de que la calle, esa la avenida, que había una gran zona para edificar por detrás del hospital, por ahí por agricultura, que haciendo un puente se empalmara por la zona esa justo donde sale esta avenida, pues iría dándole salida a Mérida por la carretera de Cáceres, por ahí por la de Montijo. No había visto eso, pero creo que eso es mirar, lógicamente, de cara al futuro. O sea, es una avenida que en el futuro será una de las principales de Mérida, no cabe duda. Sí, es una arteria que en principio estaba configurada, como hemos dicho, precisamente por el tráfico, ¿no? Para el tráfico como una de las arterias que además siempre hemos dicho que Mérida carecía de una M30 para que todos nos carece de una ronda. Primero de una ronda, exacto. Es difícil hacer una ronda por la vía y por el río, pero a Mérida le falta una ronda. Miguel. No, pues yo tampoco había pasado nunca por esta calle, vamos, yo no sabía ni que existía. Claro, me imagino que es porque, claro, ¿por qué razón habría para ir si total, claro, es que no hay... Mira, realmente es un descampado y tienes que dar la vuelta. Hombre, yo creo que todo lo que sea accesibilidad, todo lo que sea facilidades para que la gente llegue al centro, que tan denostado está por algunos temas de estos que hemos comentado muchas veces en este programa, pues mira, todo lo que sea accesibilidad, mejor que mejor. Bueno, pues ahí es precisamente, si veis, es donde exactamente se corta, y es lo que tiene, vemos ahí, creo que es el edificio de UGT, ¿verdad? Efectivamente, ahí al fondo, pues ahí es donde se debe conectar o conectaría
esos 320 A mí me ha llamado metros. mucho la atención cuando he ido al ambulatorio ese, de que el ambulatorio estaba hecho al revés. La fachada de ese ambulatorio está para el campo, ¿no? Claro, y me imagino que por ahí será la avenida esa, irá continuando la avenida esa. Porque yo he dicho, joder, han hecho esto al revés. Podrían haber hecho de cara a donde está la entrada de la UGT, que es donde están el parque y donde está realmente la ciudad. Y bueno, imagino que por ahí, por esa acera, irá esa avenida. Efectivamente. Bueno, pues esperemos que la obra finalice pronto y no creo que antes de final de año, ni mucho menos, pero que pueda conectarse. Son de esas cosas que quedan ahí. Otra de las pendientes, si recordáis, es el puente que hay sobre el ferrocarril en la Avenida Lusitania, al final de la Avenida Lusitania, con los salesianos. ¿Los salesianos? Efectivamente, que se corta también ahí esa avenida y que está pendiente también de realizar. El ayuntamiento anunció en su día que se iba a construir una pasarela que iba a pagar el propio ayuntamiento o Renfe, creo que o Adif iba a Pedía la financiarla. colaboración de Adif para que aportara Efectivamente, también. para que aportara también y tal, pero estaba anunciado, pero todavía no se ha determinado cuándo comenzaría esa intervención, esa actuación, que también es importante conectar esa zona de la ciudad. Pues muy necesaria también, muy necesaria también esa vía, Sí. ese puente. Bueno, vamos a otro asunto porque la aprobación inicial del nuevo Plan General Municipal de Mérida está en trámite para sustituir al vigente Plan General de Ordenación Urbana del año 2000. Este plan marca una hoja de ruta para los próximos 20 años con el objetivo de convertir a Mérida en una ciudad verde, habitable, dicen, accesible, interconectada y moderna, atendiendo a las demandas de sostenibilidad, eficacia energética, salud y aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Además, el plan reserva suelo para más de 3.000 viviendas asequibles de las 9.000 que estaban contempladas y también incentiva la rehabilitación y regeneración urbana, además de proteger el patrimonio arqueológico para consolidar a Mérida como capital cultural. Esta mañana precisamente se ha celebrado este pleno que comenzó el lunes pasado, pero a petición de los grupos de la oposición, de Por Mérida, Partido Popular y Vox, se retrasó por la introducción de una nueva documentación que no había sido analizada por los grupos. Hombre, pues a ver si después del bochornoso incidente que pasó el último pleno, donde yo creo que, vamos, yo creo que no hay cabida para ese comportamiento, encima con una cosa que al final es que es así. O sea, si tú no puedes meter documentación con menos, creo que era de 48 o 72 horas, no recuerdo, pero de días laborables, y no se puede meter documentación, y eso cualquiera te lo hubiera tumbado, con lo cual todo este trabajo, como espero que sepa todo el mundo, esto, o sea, hacer un plan general del plan general municipal es muy complicado porque, bueno, para empezar, esto es la aprobación inicial. La definitiva pueden ser 2 años más. Es decir, esto es una carga de trabajo brutal y si se hace por un tema de esos, cualquier vecino podría haber denunciado si se hubiera celebrado el pleno, cualquier vecino podría haberlo denunciado y haber acabado con todo todo este esfuerzo y haberlo tirado por la borda, con lo cual yo creo que es mejor celebrar otro pleno, ya hacerlo bien, sentar las bases para blindarlo y hacerlo más, bueno, pues ya hacerlo más blindado. Para que se consolide el esfuerzo, vaya. Julio. Bueno, lo que se trata al final de que es algo que es necesario, que es un plan que hace 25 años que no se actualiza. Creo que en Mérida el tema del urbanismo en Mérida es una asignatura, yo creo que han suspendido todos los alcaldes que han pasado por aquí. O sea, es una ciudad que no han sido capaces de darle el carácter de ciudad, de avenidas y de calles anchas, de espacios abiertos. Aquí se ha aprovechado, yo recuerdo cuando se hizo la avenida la avenida Extremadura, creo, o sea, la avenida de la Constitución, que se hizo en una calle ancha y luego se hicieron ahí unos bloques de pisos quedando la placa de la Constitución, algo que no sé, eso. Bueno, yo espero que este plan realmente le dé a la ciudad lo que realmente la ciudad merece y sea una ciudad moderna y sea pues realmente como tiene que ser. Espero que este plan que se va a desarrollar de aquí a por lo menos para 20 años futuro, que se van a hacer un montón de viviendas, 3.000 viviendas. 3.000 viviendas son muchísimas, 3.000 viviendas, yo diría que es casi como el polígono desde la avenida de las Américas a la derecha, o sea, son muchísimas viviendas y eso hará que la ciudad crezca, lógicamente, como creció en aquella época.
Bueno, aquí hemos debatido ya en la semana pasada cuando se habló del plan de si precisamente eso, que eran 3.000. Bueno, en total son 9.600. Sí, son 9.000, pero ya solamente 3.000 son 3.000 asequibles son muchas. Son muchísimas. Bueno, hay quien decía aquí que no son tantas, que es un crecimiento lógico. Bueno, yo 3.000 viviendas, 9.600 concretamente en un desarrollo de 20 años. A 3 personas por vivienda, fíjate. Estamos hablando de más de 20.000, efectivamente. Claro, a mí lo que me preocupa realmente, más que el número de viviendas, que, bueno, o sea, mejor 3.000 que nada, evidentemente, eso creo que estamos todos de acuerdo, es si realmente van a ser unas viviendas asequibles, que es lo que a mí me preocupa, porque según he visto, por los precios que parece ser, no va a ser tan asequible como parece. Yo, desde luego, yo no seré uno de los 3.000 afortunados que se irán a vivir ahí, porque es que sencillamente no me puedo permitir esa vivienda. Que es lo que el problema realmente que está pasando en Mérida, como otras tantísimas ciudades, que cada vez hay más, hay menos opciones de vivienda para el ciudadano, más pisos turísticos, más de estos problemas, y eso sí creo que sería interesante verlo en el plan general es decir, no tenemos que ser como otros ayuntamientos, ¿no? que parece que van en contra del turismo. Yo creo que tenemos que tener claro qué idea de turismo tenemos, no rechazarlo de forma tan frontal como hacen otros ayuntamientos, sí apostar por un turismo más sostenible, pero no descuidando a los que nos quedamos aquí, a los que vivimos aquí y los que somos los que hacemos ciudad. Y también, aparte, muchas de esas viviendas también, más que por el plan general, son porque lo obliga varias leyes regionales y estatales, no tanto por este plan, pero bueno, yo creo que al final todo lo que sea hacer vivienda y que sea asequible, sobre todo, pues siempre es muy importante siempre. Bueno, pasamos a otro asunto porque el Partido Popular ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no asistió al funeral del expresidente de Aragón, Javier Lambán, el pasado mes de agosto, y sí que ha asistido al del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, algo que a su juicio, evidencia, dicen que para él hay expresidentes de primera y de segunda, incluso después de fallecer. Como ayer le contamos, precisamente Sánchez se desplazó hasta Olivenza para asistir al funeral de Fernández Vara, acompañado de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de los ministros de Presidencia, Félix Bolaño, de Economía, Carlos Cuerpo, y de Vivienda, Isabel Rodríguez. Bueno, yo no sé si con un funeral se puede hacer política también. Yo creo que no se puede hacer política de cualquier cosa. Yo creo que es nauseabundo estas declaraciones del Partido Popular. Sinceramente, yo creo que no es momento, o sea, es que no han esperado nada prácticamente a hacer estas declaraciones. Y aparte, ¿qué le importa al PP? ¿A dónde vaya? ¿A qué entierros vaya Pedro Sánchez? Yo creo que es que no es de su incumbencia. Pero es que esto creo que, Fran, responde a una degradación de la clase política que está generalizada, y esto es otra muestra más después de todas estas cosas que estamos viendo, de políticos que están presionando a jueces, que están presionando a medios de comunicación, pues también la oposición, en vez de dar ejemplo, hace este comentario que a mí me parece completamente fuera de lugar, completamente desafortunado, y que yo creo que con los difuntos no se debe hacer política. Yo creo que no, y no deberían meterse en cosas que no les incumben. También es verdad que me pareció cínico, la verdad, la actitud del presidente del gobierno después de los WhatsApp que se filtraron, de cómo ponía a Fernández Vara ahora ir al entierro. Entiendo que será por temas institucionales, pero aún así me parece me parece de cierto cinismo, pero no quita que la actitud del Partido Popular aquí me parece vergonzosa. Julio, ¿qué opinas? Yo opino lo mismo. Yo creo que el Partido Popular está haciendo política del dolor ajeno, porque encima no le incumbe, o sea, y quiere hacer sangre de la muerte. Lo veo desastroso. Esto demuestra que la política española está cogiendo unos niveles de degradación tremendo, o sea, para llegar a este tipo de historia. Aparte de que las circunstancias son distintas, eran distintas, la de Lambán con la de Guillermo, y totalmente distintas. Y bueno, pues ha venido Guillermo. O sea, yo tampoco comparto esto de que los vídeos, los WhatsApp que salieron, yo creo que esas conversaciones se sacan de contexto. Yo creo que yo no le di mayor importancia, y estoy seguro que Guillermo tampoco le daría la mayor importancia, porque el que te llame tal y cual porque estés todo el día dando la vara pidiendo cosas para tu región, bueno, pues que me llamen. O sea, que es algo que no debe de sorprender absolutamente a nadie, y de hecho lo ha manifestado. O sea, Guillermo estaba siempre todo el día pidiendo por su tierra, y a lo mejor le dice, joder, el PGI te está pidiendo todo el día, pero bueno, pues vale, pues no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, yo creo que eso se saca fuera de contexto. Yo creo que Pedro Sánchez a Guillermo le tenía mucho aprecio, o sea, lo ha demostrado, lo ha tenido en su ejecutiva, en todo. Yo lo he visto aquí,
cuando ha venido, o sea, se nota, o sea, a Guillermo se le tenía aprecio y cariño porque es que era imposible no tenérselo, o sea, era un hombre que yo creo que ha sido un regalo que nos hizo, yo creo que fue un regalo que nos hizo Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue el que conoció a Guillermo antes que nosotros y vio en él realmente la persona que era. Porque sin él Guillermo no hubiera sido nunca secretario general del PSOE ni hubiera sido presidente de la Junta de Extremadura. Yo lo tengo claro. O sea, viendo cómo funciona la política y cuáles son los valores que tiene la política actual, Guillermo, siendo como era, lo hubiera tenido muy difícil. De hecho, él se ha ganado a la gente, pues más o menos casi como hizo Pedro Sánchez cuando salió con su yo. O sea, Guillermo ha salido pueblo a pueblo a darse a conocer, porque prácticamente Guillermo, cuando se presentó de candidato, no conocía prácticamente nadie. Y se metió en las casas de la gente y ahí se quedó. Se metió en las casas de la gente, en el corazón de la gente. Y bueno, yo creo, o sea, yo a mí le tenía un aprecio muy, muy grande, como yo creo que todo el que lo ha conocido. Y bueno, creo que ha sido un regalo y un buen hombre que hemos tenido la suerte de tener como presidente. Normal, se te nota emocionado. Los que lo hemos conocido, efectivamente, tal como ha dicho también Miguel al principio, se trataba de una buena persona y yo creo que ese es el mayor título al que se puede optar cualquier ser humano en esta vida y en este recorrido que es la vida, el ser buena persona, esa entrega de servicio público que él llevó un poco más allá porque se ocupaba personalmente incluso de problemas personales, nunca mejor dicho. Y todos tenemos un ejemplo. Creo que todos podemos tener un ejemplo de cómo él apoyaba cualquier problema personal y en la mano o en la medida que él pudiera ayudaba a solucionarlo, ¿no? Eso no lo hace todo el mundo, es cierto. Mira, hay un detalle. He visto la dedicatoria que le ha hecho tu padre a Guillermo para que vea la generosidad, ¿me entiendes? O sea, y cómo transmitía esa generosidad, ¿no? Porque que en ese caso, para pedirle una carta de recomendación, dirigirse a Guillermo, o sea, para dirigirte a Guillermo estando en otro partido, estando en otro sitio, o sea, te tiene que transmitir este hombre esta confianza, esta bondad, ¿me entiendes?, para poder dirigirte a él y, de hecho, en la forma en que le correspondió, ¿me entiendes? Pero le corresponde a todo el mundo, ¿eh? O sea, yo no, pero en ese momento mi padre yo he pensado, he dicho, bueno, conmigo, pero no es con uno. Yo creo que lo ha hecho con todo, o sea, lo hace con todo. Yo creo que ha sido un hombre generoso con todo el mundo. No, pero yo, en el caso de mi padre, en concreto, ya para cerrar este tema, no estaba mi padre, creo que en ese momento en política, pero da igual. O sea, yo, desde luego, yo siempre en casa, yo siempre he escuchado cosas muy buenas de... Yo siempre lo he escuchado y yo es una persona que, bueno, por haber ayudado a mi padre y por una serie de cuestiones personales que yo sé, yo es un hombre que yo siempre tendré buenas palabras para él, desde luego que sí. Y independientemente de... Porque por eso decía antes al principio que la política es una cosa, es un mundo asqueroso y es un mundo hostil y mezquino en muchos casos. Y por eso yo, pues sinceramente, creo que hablan mucho mejor de ti que cuando no estés te recuerden como una buena persona a un buen político. Porque un buen político hace bien tu trabajo, que parece que lo estamos ya llevando al punto de lo extraordinario, por cómo escasea, pero casi que escasean más las buenas personas. Y desde luego creo que Guillermo era una buena persona y que desde luego creo que eso hace política con el fallecimiento de una persona, sea quien sea, aunque sea de otro signo político, creo que está siempre fuera de lugar. Es que yo he defendido siempre que para ser buen político hay que ser buena persona. O sea, yo creo que no se puede ser buen político si no eres buena persona, al menos en un partido como el PSOE, ¿me entiendes? O sea, que realmente lucha por mejorar la vida de la gente, por el bienestar de la gente. O sea, es que si no eres buena persona, difícilmente puedes ser buen político. Y Guillermo ha destacado, por encima de todo, por buena persona. Quiere decir que se escasea en la política ese perfil, ¿me entiendes? Y ahora se pueden sacar conclusiones de que ese perfil es mejor para la política, para la vida de la gente, que otros perfiles más profesionales, donde en las distancias cortas pierden. Guillermo ha ganado en las distancias cortas. Así es. Bueno, vamos a otra cuestión porque esta mañana en Mérida se ha celebrado una manifestación de los docentes del área de educación, tanto primaria como de educación secundaria de Extremadura, por la homologación salarial con la media nacional. Los docentes se han manifestado porque dicen que llevan algo más de un año negociando con la Consejería de Educación el que se equiparen sus salarios con la media
nacional de otras comunidades en iguales puestos. Escuchamos precisamente al portavoz de los 5 sindicatos que han convocado, los mayoritarios, es decir, todos los que tienen una amplia representación en este sector de la educación y que, como ven, ha sido multitudinaria en la congregación o en la reunión de profesores y de maestros que han acudido a la misma. Llevamos un año de negociación con la Consejería de Educación sin que la Junta de Extremadura se tome en serio esto de la homologación salarial que lleva en su programa electoral el Partido Popular, con el que concurrió a las últimas elecciones sindicales. La consejera allá por el mes de febrero nos dijo que con 30 euros, 1 euro al día de subida, ya homologábamos. Evidentemente no era así. En mayo nos propuso subir a 80 euros, pero con trampa, porque nos pagaba a partir de septiembre de este curso, o sea, se perdían 8 meses de negociación a los que no se le iba a aplicar la retroactividad en las medidas que aprobáramos en esa mesa de negociación. Dijimos también que no, primero por esa trampa y segundo porque con 80 euros tampoco homologamos. En los meses que han pasado desde que comenzamos esta negociación, otras comunidades que estaban por detrás de nosotros en retribuciones salariales han mejorado sus condiciones, y si nadie lo remedia y esta Junta de Extremadura no se toma en serio esta negociación, en enero del 2026 los docentes de la educación pública de Extremadura vamos a ser los peor pagados de todo el Estado. Eso que decías, el portavoz del área de federación, de la Federación de Educación de Comisiones Obreras, que hacía de portavoz de los 5 grandes sindicatos, de AMPE, CESIF, UGT, Comisiones Obreras, y al que han acudido, como vemos, cientos de personas vinculadas con este sector de la educación, de docentes. Y decía también que ellos lo que solicitan es equipararse a una media. Han hecho una media de los salarios y los sueldos que se pagan en toda España, y lo que quieren precisamente es que se equipare a esa media, no ser los mejores pagados, pero tampoco ser los peores pagados como van a ser. Vamos a escuchar primero el total y enseguida entramos en análisis. Hemos planteado una subida a 2 años de mínimo 150 euros o a 3 años de 200 euros. Ya claro, esos números no salen de la nada, esos números son los que nosotros hemos echado a partir de la información que nos llega a los sindicatos que tenemos implantación en todo el territorio. Comisiones Obreras, CESIF, UGT tiene implantación, AMPE tienen implantación en todo el territorio nacional. Les recuerdo que desde hace 18 años no se trataba este asunto en una mesa de negociación, porque siempre nos decían que no tocaba. Primero llegó la crisis 2008, 2010, nos dijeron los funcionarios tienen que ser solidarios. Después vino los recortes del Partido Popular de la época de Monago, que fueron los recortes más brutales de la educación pública en Extremadura. Después llegó el COVID, tampoco era el momento. Nos quedamos con eso, 18 años, intentando negociar o equiparar sus salarios, sus sueldos con la media nacional. Miguel. Que tú decías, Fran, que muchos, o sea, que no pedían cobrar más que nadie o menos que nadie, pero es que yo a lo mejor tiraré de ser muy regionalista, pero es que me importa un pito. O sea, yo creo que en muchas zonas de Extremadura, por ejemplo, por las peculiaridades que tiene nuestra comunidad autónoma, pues tenía que haber un salario superior a la media. Porque si tú estamos viendo que hay muchísimos colegios donde no hay profesores, donde no hay alumnos, yo esto lo estoy viviendo por primera mano porque un amigo mío ahora está viendo sus opciones para acceder al profesorado. Claro, es que tú no le puedes pedir a una persona que se vaya a un pueblo en el quinto donde Cristo perdió el mechero y cobrando una miseria, que claro, tienes que dar alicientes precisamente para que no se vayan vaciando los pueblos, haya profesores, haya alumnos. Eso es toda esta maquinaria que tiene que empezar a funcionar, porque si no, claro, es que vemos el problema que hay. Entonces, lo que no puede ser es la historia de siempre, que hay unos beneficiados, que son los beneficios históricos, y después estamos los demás a costa de pagando esos beneficios. Entonces, yo, por ejemplo, a lo mejor aquí en Mérida no cobrar más que nadie, pero hay muchas zonas rurales, muchas zonas despobladas que tendrá que haber ciertos alicientes para algunas profesiones esenciales, como por ejemplo los médicos, los profesores. Y claro, tú no puedes, aun cobrando la media a lo mejor es poco, y tiene que haber esos alicientes. Es una cuestión, efectivamente, que podría paliar en cierto modo el vaciamiento de los núcleos rurales, sería ese, es decir, oye, vamos a llevar los servicios, sabemos que estos servicios nos va a costar más dinero, pero
si queremos que no se vacíen los pueblos, habrá que hacer un esfuerzo económico. Y en eso tienes razón. Yo creo que Extremadura debiera tener mejores pagados a su personal de servicios públicos, sobre todo de educación y sanidad, ¿no? Que es donde más adolece precisamente estas carencias. Julio. Yo pienso lo mismo. Yo creo que hay que, si no pagar más, si no todo en general, porque a lo mejor no es lo mismo el que tiene el colegio aquí al lado de casa, ¿me entiendes?, que el que tiene que irse al pueblo o tiene que hacerse todos los días un montón de kilómetros con el coche o tiene que irse a vivir al pueblo. Sí es verdad que tiene que haber unos incentivos, tanto para profesores como para los médicos, efectivamente. O sea, en medicina está pasando exactamente lo mismo, que nadie se quiere ir al pueblo porque vive prácticamente aislado. Pues los profesores lo mismo, porque si no se hace eso, claro, se va centralizando en poblaciones más grandes, se va despoblando, si vas matando los servicios básicos de un pueblo, los vas matando. A ver, el tema es que de la media, de abajo dirá yo también la media, esto es muy relativo. Lo único que yo creo que sí que hay que tener incentivos para ciertos sitios que merecen ganar más, porque por la distancia, porque tengan que ir a trabajar en coche, porque se tengan que ir a vivir, por la dificultad que tiene vivir en el medio rural a no vivir en la capital. O sea, yo creo que sí que tiene que haber unos incentivos para que la gente se pueda ir a los pueblos y quieran irse a los pueblos encima. No, creo que sí. Y la reivindicación esta, imagino que será a nivel general, ¿no? Pero bueno, se puede estudiar. O sea, yo creo que de ahí pues se pueden estudiar muchas cosas y pueden sacar muchas conclusiones. Bueno, pues señores, llegamos al final de este tiempo de Picota. Hoy hemos analizado en tiempo más resumido los asuntos principales que nos deja la actualidad y esperemos haber puesto también la opinión en sus manos, porque quien tiene que configurarse la opinión con las diferentes vertientes que aquí les trasladamos diariamente son precisamente nuestra audiencia, son ustedes. Gracias a Julio, que tengas una buena semana. Igualmente, muchas gracias. Miguel, lo mismo te deseo, que tengas una feliz semana. Igualmente. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y mañana volver a vernos aquí en la televisión, en La Picota, para poder tomar el pulso a la actualidad. Buenas noches y sean felices.